Vamos con una pregunta hoy. Si adelgazo, estoy sanando la resistencia a la insulina, vamos a hablar de todo esto en detalle. Antes de nada, recordate que en el primer comentario debajo del vídeo te voy a dejar 5 recetas de pan keto para que disfrutes de ellas, que son muy saludables y muy nutritivas. Vamos ahora con la información del vídeo. Si adelgazo, estoy sanando la resistencia a la insulina, hablemos de ello. Depende. Primero de todo, quiero que tengas claro la cadena de eventos que te han llevado al sobrepeso y la enfermedad. ¿Cuál ha sido esta cadena de eventos? Pues bueno, algún día empezaste probablemente a tomar una dieta rica en carbohidratos y a hacer muchas comidas al día. Esto aumentó los niveles de insulina en primer lugar, así que podríamos decir que el paso 1 fue un aumento en los niveles de insulina. Con el paso de los años, estos altos niveles de insulina derivaron en resistencia a la insulina, así que el paso 2 sería resistencia a la insulina. Y después de años de resistencia a la insulina empezó a haber problemas de azúcar en sangre, ya sea hiperglucemia o hipoglucemia. Una situación de prediabetes o diabetes tipo 2 muy habitual hoy en día. Las cifras oficiales hablan de que el 30-40% de la población ya tiene prediabetes o diabetes, pero incluso en muchos casos muchas personas ni siquiera saben, no se han hecho las pruebas, con lo cual en muchos casos sufren estas enfermedades pero lo desconocen. Así que podemos decir que las cifras hoy en día son mucho mayores de resistencia a la insulina. Yo diría que alrededor del 60-70% de la población tiene diferentes niveles de resistencia a la insulina. ¿Qué pasa cuando tenemos resistencia a la insulina? Cuando tenemos resistencia a la insulina sabemos que los receptores que hay en las células para la insulina se cierran, se bloquean y se produce una situación extraña. Dentro de la célula no se reciben los nutrientes, la energía, los nutrientes, los aminoácidos, los ácidos grasos, los minerales, y fuera de la célula hay una situación de altos niveles de insulina, de 5 a 7 veces más niveles de insulina de lo normal, con lo cual se produce un nivel muy alto de insulina que deriva en que la insulina deje de funcionar bien y provoca un problema tóxico dentro del cuerpo. Entonces, cuando estás en resistencia a la insulina, tienes altos niveles de insulina, de 5 a 7 veces más de una situación normal, no puedes quemar grasa, almacenas grasa en el cuerpo, eres una máquina de almacenar grasa porque hay altos niveles de insulina, y después te estancas cuando quieres empezar a perder peso. Quizás empiezas a hacer diferentes dietas, pero llegado a un punto se produce un estancamiento y una recuperación del peso perdido. Seguro que te ha pasado muchas veces ponerte a dieta y con el paso del tiempo recuperar el peso perdido. Por eso te digo que si pierdes peso, quizás sanes la resistencia a la insulina o quizás no. ¿De qué va a depender eso? Pues del tipo de dieta que estés haciendo. Si haces la típica dieta popular que ha sido muy famosa en los últimos años, como puede ser las dietas bajas en calorías, las dietas ricas en proteínas o las dietas bajas en grasa, pues no vas a sanar la resistencia a la insulina porque no estás solucionando el problema hormonal. La clave es bajar los niveles de insulina para empezar a sanar la resistencia a la insulina. Pero cuando haces una dieta baja en calorías, sigues tomando carbohidratos que siguen provocando resistencia a la insulina. Cuando haces una dieta rica en proteínas, sigue habiendo altos niveles de insulina que también aumentan la insulina, los altos niveles de proteína, y después tenemos las dietas bajas en grasa que también son altas en carbohidratos, con lo cual sigues teniendo altos niveles de insulina. Así que debes dejar las dietas populares y pasarte a keto saludable y ayuno intermitente para solucionar el problema hormonal que te ha llevado la resistencia a la insulina, y así sí que la vas a sanar. Vas a conseguir todo, perder peso y sanar. Pero recuerda que siempre la clave en keto saludable es que primero sanes la resistencia a la insulina y después llegues a la pérdida de peso. Eso es muy importante, solucionar el problema hormonal y solucionar también el problema intestinal. Tienes que recuperar el intestino porque en el 40-50% de la población está en muy mal estado. Está un intestino enfermo, ya que no se ha alimentado a las bacterias del intestino con su alimento preferido, que es la fibra. Y cuando tienes mal el intestino, pues también se provoca mucha inflamación. Entonces tenemos inflamación sistémica en todo el cuerpo y eso hace imposible la sanación. Así que no se trata de adelgazar, se trata de sanar, de que hagas la dieta adecuada para sanar la resistencia a la insulina, para sanar el intestino y para apagar la inflamación. Keto saludable y ayuno intermitente. Entonces, cuando haces esa combinación maravillosa, sí que puedes pasar de una situación de obesidad
a una situación de sanación y de pérdida de peso. Y lo más importante, que será para siempre, que eso es lo importante, que tú pierdas peso para siempre. Porque si estás cada año haciendo dietas, recuperando el peso perdido y volviendo a hacer dietas, pues es un quebradero de cabeza. Tienes que hacer las cosas bien para que esto sea para siempre. Y para ello necesitas keto saludable. Un keto muy nutritivo, tampoco te va a valer un keto sucio, un keto hecho de cualquier manera, porque si haces un keto sucio basado solamente en bajar los carbohidratos, tampoco vas a sanar la resistencia a la insulina. Necesitas un keto saludable muy nutritivo, como te propongo aquí en el método Low Carb, para que aportes a tu cuerpo los nutrientes que necesita para sanar la causa principal de la enfermedad y el sobrepeso, que es la resistencia a la insulina. Fíjate bien, cuando hay muchas células de grasa en el cuerpo, en una situación, por ejemplo, de obesidad, se están liberando citoquinas. Las citoquinas son unas moléculas de señalización que acaban provocando altos niveles de inflamación. Cuando hay alta inflamación en el cuerpo, se empeora la resistencia a la insulina, y cuando hay resistencia a la insulina también se provoca inflamación, ya que altos niveles de insulina en el cuerpo es a un ambiente muy inflamatorio. Así que ambas cosas se van retroalimentando. Y también cuando tienes resistencia a la insulina, pues siguen aumentando las células de grasa. Así que es muy importante parar esto. Por otro lugar, también se liberan radicales libres que dañan al cuerpo en muchos lugares y también te hacen ir aumentando el peso. Así que es importante sanar todo esto. Por ello siempre te recomendaba mucho que tuvieras muy claro cuáles son tus altos niveles de insulina. Normalmente cuando vamos al médico y hacemos un análisis tenemos los niveles de azúcar en sangre, pero como te he dicho, los problemas de azúcar en sangre son el último paso en la cadena de eventos. Antes están los problemas de insulina, después está la resistencia a la insulina y después están los problemas de azúcar en sangre. Así que siempre es muy importante también saber cómo están tus niveles de insulina, y para ello puedes hacer una prueba de insulina en ayunas, una prueba OMA-IR, que es una prueba de resistencia a la insulina, para saber bien cómo están los niveles de insulina. Si tienes los niveles de insulina altos y los niveles de azúcar en sangre normales, es una situación que ya te puede alarmar, porque quiere decir que ya está tu páncreas produciendo demasiada insulina y que en el futuro pues vas a tener problemas de resistencia a la insulina y de azúcar en sangre. Así que muy importante saber todos estos datos. También es muy importante cuando hagas tu análisis de azúcar en sangre que sepas cómo estás de inflamación. Para eso tienes que ver cómo está la proteína C reactiva. Tiene que estar por debajo de -3 y si puede ser por debajo de -1, pero en muchos casos hoy en día la inflamación está en 6, 7, 8, y con ese problema de inflamación pues vas a tener muchas enfermedades importantes si no las sanas. Principalmente hoy en día pues los problemas cardíacos derivados de altos niveles de inflamación. Así que ya sabes, si pierdes peso no quiere decir que estés sanando la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la causa número 1 que te ha llevado a la enfermedad y al sobrepeso. Y para sanarla no vale cualquier dieta, tienes que hacer keto saludable, combinarlo con ayuno intermitente para que soluciones el problema hormonal, para que sanes el intestino y para que aportes a tu cuerpo los nutrientes que le van a ayudar a sanar y con el tiempo a perder peso. Y después otra cosa que tiene que entrarte en la cabeza, no se trata de adelgazar, se trata de que sanes el cuerpo y después adelgazarás. Pero si solo piensas en adelgazar, esto no va a funcionar. Primero sana y después llegarán todos esos objetivos que estás buscando, como es la sanación, como es tener mayor energía, un mejor estado de ánimo, mejor la piel. Todo funcionará mucho mejor cuando hayas sanado. Así que muy importante, manos a la obra. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, te agradezco que le hagas un me gusta en YouTube, que lo compartas con tus amigos. No olvides suscribirte, cuídate mucho. Te veo ya el viernes en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.